Aunque para lo que les dije creo que era útil no haber grabado. Pero bueno, volvamos al punto en el que estamos. Entonces, claro, el primer insulto que se les ocurre es ese. Pero claro, o sea, ¿qué significa decir eso a alguien? Asignarle, ¿no es cierto?, ese significado al significante homosexual. O sea, usar la palabra, además la palabra peyorativa, de designar homosexual como insulto para alguien, imagínense lo que eso es, o sea, es una concepción cultural profunda, que ustedes, que tienen 20 años, incluso menos, siguen reproduciendo igualito que hace 500 años. O sea, bueno, parece que no hemos sido tan desprejuiciados como a veces nos vemos a nosotros mismos. Porque si nuestra práctica social va por ese lado, utiliza esos adjetivos, ¿qué significa? Pues, evidentemente significa que no hay una asunción profunda de ese discurso de la tolerancia, de la diversidad, etc. Que en el fondo ese discurso de la tolerancia y la diversidad es casi un barniz nomás. Porque si raspamos un poquito más profundamente, nosotros seguimos reproduciendo los prejuicios de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, para atrás. Sí, dime. Sí, profesor. Respecto a lo que comentan, ¿no? Sí, es verdad que es un tema muy, muy controversial y que todos podemos tener opiniones distintas y eso es respetable, ¿no? Pero con respecto a lo que dice, es verdad que existen muchas leyes, de hecho en la Constitución también se aboga por los derechos de las personas que tienen otras orientaciones, e incluso yéndonos un poquito más allá, que tienen se podría decir, distinta etnia, sean mestizos, sean indígenas, pero eso sobre el papel. Entonces, siempre me he preguntado, por ejemplo, este presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recientemente leí una publicación donde él había comentado que ya debemos, en palabras no parafraseando, debemos dejar de ser un país de maricas y empezar a salir y producir y comenzar con la producción. Entonces eso va al punto de que ya el coronavirus ya se tiene que olvidar y que tenemos que seguir adelante. Entonces nosotros como, o sea, yo en mi parecer, nosotros como jóvenes tenemos este tipo de ejemplos dentro de lo que es la política. Y uno se mete incluso dentro de la política. Yo he estado muy metido dentro de la política estos últimos años y ves que tú piensas que vas a tener una opinión libre, pero en realidad todo se focaliza en una opinión de todo el grupo, de todo el conjunto, del conjunto del grupo político al que tú pertenezcas. Entonces, por ahí va mi pregunta. O sea, ¿cómo nos pueden exigir a los jóvenes que tengamos un pensamiento distinto si cada vez que uno sube, intenta tal vez adoctrinarle, como usted acaba de mencionar? Claro, es que los jóvenes no son marcianos, o sea, ustedes nacieron en esta sociedad y como ven, esta sociedad reproduce patrones culturales. Uno ni cuenta se da, pero desde chiquito, ¿no es cierto? A uno nunca le ponen una prenda rosada porque, puchi, que eso es de las niñas, siendo varón, y viceversa, ¿no? O sea, hay roles que desde enanos nos van poniendo, y se vuelven como normales, ¿no? O sea, se normaliza esa división sexual. Y claro, no tiene por qué ser así, pues evidentemente, pero si desde la parte de la familia, luego la escuela, el colegio, trabajan esos patrones culturales, claro, cuando ya tienen 20 años, chica, eso ya está construido. Y claro, hay que hacer un esfuerzo importante para desmontar y realmente romper con esos patrones culturales tradicionales y plantearse las cosas en otros términos. Pero es lo que hay que hacer. O sea, pónganse ahorita a partir de tu pregunta, sale esta cuestión, ¿no es cierto? O sea, que claro, esos prejuicios vienen de muy largo, muy profundo y además tienen una funcionalidad
social, política, económica, específica, que sería, nos alegraríamos y varias clases solo discutiendo esos temas, pero en definitiva, ustedes como jóvenes siguen reproduciendo esos patrones culturales porque son lo que heredan. Y si no les hacen conscientes y no les deconstruyen ustedes mismos, van a reproducirlos con sus hijos y sus hijas. Entonces, ya ven, esto tiene una serie de derivaciones importantísimas y trascendentales de nosotros como sociedad, de la convivencia mutua que debemos construir, pues, ¿no es cierto? Y sin embargo, ahí está. Ya ven, los prejuicios se reproducen, etcétera. Como tú dices, han cambiado las leyes y es cierto. No sé si ustedes saben, pero hace unos 18, 20 años, si mal no me equivoco, en el Ecuador, ser homosexual era un delito penal. Estaba en el Código Penal, imagínense. Ahí, o sea, decía, el Código Penal decía, si uno es homosexual declarado, público y todo lo demás, creo que se hacía acreedor a 3 años de cárcel. Imagínense, era un delito. E iba a la cárcel. Ya, eso se ha quitado. Y está muy bien que se haya quitado, por supuesto. La Constitución dice lo que dice, esto de la tolerancia, la diversidad y todo lo demás, que también está muy bien. Pero lo que ha cambiado es la Constitución y las leyes. Las prácticas sociales, o sea, eso se siguen reproduciendo. Es más, yo suelo salía a hacer un ejercicio cuando esto era así en vivo y en directo con los estudiantes y les decía, muy bien, o sea, ustedes dicen que somos desprejuiciados, somos hijos del siglo XXI, del Internet y la Constitución. Entonces, ya pues yo cedo la palabra a quien quiera salir del armario. Y claro, lo que ahí comenzaba a pasar es que se reían nerviosamente, se miraban unos a otros y unas a otras y decían, ¿este man será? Capaz que sí. Claro, cuando estaban ahí en el aula. Entonces, pero, eh, claro, o sea, cuando yo les hacía esa pregunta y en los 20 y tantos años que tengo de dar clases, digamos, 20, más de 25 ya son, pero digamos 25 por 2 son 50 semestres. Unos 100 estudiantes, bueno, realmente deben ser más, 150, ahorita son como 200, que se han exagerado, estos cursos están grandotes. El de ustedes no, pero los otros están de 40, 50. Estos rollos que hay ahora, que es otra discusión. Entonces, digamos 100, de 100 a 150. Eso significaría en 50 semestres son 5.000, 7.500 estudiantes. Claro, cuando yo les preguntaba, yo también les hacía acuerdo de una estadística que alguna vez hicieron los gringos, que de todo hacen estadísticas. Entonces, alguna vez hicieron una encuesta así bien grande y todo lo demás, y llegaron a la conclusión que más o menos el 10-12% de la población norteamericana era homosexual. 10-12%. Ahorita estamos con ustedes más o menos unos 30, significaría que unos 3. Claro, estadísticamente hablando y haciendo y saltándonos algunos pasos estadísticos ahí que no son tan permitidos, pero ya, haciendo una aproximación, deberían ser homosexuales. Entonces, sin embargo, ya, ustedes me podrán decir, pero bueno, un grupo pequeño no necesariamente refleja lo que pasa a nivel general, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero ya un grupo de 7.500, de 5.000 estudiantes ya se va aproximando, ¿no es cierto? Aquello. Y sin embargo, en toda mi experiencia, los 25 años de clases y todo lo demás, mi experiencia es que un muchacho una vez dijo, sí, yo soy. Uno en 7.500. O sea, no es cierto nomás. Ahí sí, claramente no es cierto. Y bien, o sea, ¿y por qué la gente no sale del closet, etcétera? Porque como antes decíamos, las leyes han cambiado y está muy bien que hayan cambiado, pero las prácticas sociales no. O sea, hay mucho prejuicio, hay mucho rollo, etcétera, alrededor de esto. Y la posición de la iglesia que sigue siendo influyente. O sea,
hay prácticas de la iglesia y prácticas de la iglesia también, o sea, hay gente de la iglesia que ha dado un testimonio súper fuerte, súper comprometido con los pobres, que incluso han muerto por eso, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, que fue asesinado por la derecha salvadoreña justo por cuestionar, ¿no es cierto?, las matanzas durante la Guerra Civil Salvadoreña, que eso es hace poquito, en los años 80. Bueno, ya no suena tan cerca, pero hubo una guerra civil y súper sangrienta. Entonces a este cura le mataron por eso, por defender a los pobres. Entonces hay prácticas de la iglesia como esa, que son muy reivindicables, etcétera, pero hay otras prácticas que son, o sea, que mantienen, ¿no es cierto?, consolidan estos prejuicios alrededor de la sexualidad. Sí, dime, Jefferson. Sí, muy interesante lo que comenta, profesor. Eh, una notita con respecto a los prejuicios. Una vez hace ya un tiempo leí un artículo científico de que evolucionamos con los prejuicios y es tan parte de nosotros como dormir o comer. Es decir, que los prejuicios son necesarios porque así nosotros evitamos peligros. Entonces, los prejuicios nos ayudan o sea, nos sirven como bagaje anterior de experiencias para no tener la necesidad de ponernos en peligros, sean fundamentados o no. Y con respecto también a lo que comenta, todo este tipo de movimientos que han ido, han ido empoderándose en este tiempo, por ejemplo, el feminismo, las organizaciones LGTB y un poco más, no sé cuántas sean las siglas, se han ido empoderando, pero estamos creo que pasando en lo personal un límite. Es verdad que se están empoderando, están pasando todo su derecho constitucional a manifestarse, pero estamos cayendo en a mi parecer, un radicalismo progresista. Se, se está llegando a radicalizar, se está perdiendo el foco del asunto y existe mucho planteo radical, no solo dentro de lo que hemos hablado también políticos. Recientemente, en el año anterior, tuvimos una protesta social que se radicalizó. Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a eso? O sea, es verdad que necesitan su espacio y es totalmente justificable, pero ahora la radicalización, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O cómo podemos nosotros entenderles si es que eh, quieren pasar sus derechos sobre los nuestros? En realidad, bueno, todos tenemos los mismos derechos, pero o sea, pueden sentirse algo más especiales que la gente común que trabaja y paga impuestos. O sea, lo que pasa es que cuando hay opresión y cuando la opresión está incluso institucionalizada, para cambiar eso toca ponerse casi en el foco inverso, o sea, y eso significa niveles de radicalidad importantes. Porque, claro, las cosas como están establecidas funcionan y además funcionan en interés de alguienes. O sea, no es que los prejuicios de esto sobre la sexualidad, etcétera, son neutros, nunca son neutros, sino que sirven al interés de alguien. Y claro, desmontar eso lleva años, broncas, etcétera, y no es fácil. Y no es fácil desmontar porque hay estos otro tipo de intereses, ¿no?, que van en ese sentido. Por ejemplo, la discriminación sobre las mujeres o sea, es múltiple el interés que está detrás. De entrada, nosotros los hombres no hacernos cargo de unas ciertas tareas. Ya, claro, es más cómodo no hacerse cargo, ¿no? A nadie le gusta limpiar los baños o el piso, o qué sé yo, pero son tareas que hay que hacer porque inevitablemente, o sea, eso se va a ensuciar, hay que limpiar los platos todos los días, hay que lavar, en fin, ¿no? O sea, y alguien tiene que hacer. Entonces, claro, para nosotros los hombres, así visto de manera gruesa, general, resulta más cómodo. Pero no solo hay ese interés ya, de la comodidad nuestra, ya, podemos ir asumiendo, desmontando,
pero hay otro tipo de intereses más fuertes. Por ejemplo, el interés de pagar salarios menores. Entonces, en base a decir que las mujeres son mujeres, que es así, o sea, ese es el discurso, quiero decir, entonces les pagamos menos por el mismo trabajo. Y en todos los países del mundo pasa eso. Incluso en los países más avanzados, los países nórdicos más desarrollados en estos sentidos, incluso ahí pasa, sigue pasando. Por supuesto, mucho menos que en América Latina o en la India o qué sé yo, pero sigue pasando. Y en América Latina a veces las diferencias son grandes, ¿no? O sea, no me acuerdo muy bien, pero en el caso ecuatoriano creo que era que las mujeres en promedio ganan 60-70% de lo que es un salario de un hombre que hace la misma tarea. Entonces, o sea, ahí ¿quién se beneficia? Ahí ya no somos los hombres en general, son quienes pagan los salarios y pueden ser hombres o mujeres quienes paguen esos salarios, pero ahí, ¿no es cierto? En base a estos prejuicios y todo lo demás, pagar salarios menores a un segmento, a un sector de la fuerza de trabajo. Entonces, claro, yo me ahorro plata el rato que ejerzo, ¿no es cierto?, de esta manera. Entonces, o sea, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que detrás de estas cosas hay intereses y por eso es que son tan difíciles de desmontar. Hay el interés institucional de la iglesia mismo, ¿no es cierto? Y la iglesia nos dicta qué hacer en la sexualidad cuando ya todos sabemos lo que ha pasado en ese mismo tema con esta cuestión del celibato, ¿no es cierto? Las agresiones sexuales a los guaguas en, en las escuelas católicas, en los colegios católicos, que se han denunciado en todo el mundo. O sea, no solo en Irlanda, en Estados Unidos, han sido que fueron a juicios y etcétera, y claro, sale todo el escándalo que hay detrás, ¿no? Por supuesto, eso no significa que toda la iglesia funcione así, ¿no? De ninguna manera. O sea, el Papa actual parece una persona decente, por lo menos, y ha tratado de combatir algunas de estas cosas, pero, o sea, es difícil porque hay gente con poder ahí dentro de la iglesia que obviamente se opone, etcétera, ¿no? O sea, bueno, como ven, estoy para darle largo, pero a lo que voy es que, fíjense ustedes, esta problemática de la sexualidad que existe, de la homosexualidad que existe en todas las culturas, en todas las sociedades, sin embargo es tratada eh, como que, como que si fuera anormal. O sea, en la cultura, culturalmente se le trata como anormalidad. Cuando si es el 10-12% de la población aproximadamente, ya visto estadísticamente, no es una anormalidad, sino es una normalidad minoritaria nomás, diferente. Pero no es una anormalidad, pero fíjense, eso se construye y se reproduce. Y en cuanto a que los prejuicios nos ayuden a sobrevivir, etcétera, o sea, sí, ¿no? Y a veces estos prejuicios no necesariamente nos ayudarán a sobrevivir, sino casi que lo contrario. Nos ponen problemas de los cuales claro, hay sectores que se benefician. Es decir, el sistema educativo no aborda este tema, se le pasa por el costado. ¿Qué vamos a decir vuelta de las relaciones de poder? O sea, igual o peor todavía. Porque si en la sexualidad finalmente hay un abordaje caricaturizado, mal hecho, etcétera, ya, en el poder no existe. ¿Qué historia es la que ustedes aprendieron y la que nos contaron a todos? Porque eso sigue reproduciendo en el colegio y en la escuela. Es la historia de los presidentes, o los personajes. No existen los movimientos de la sociedad, no existen los grupos sociales que han luchado, se han organizado, combatido, etcétera. El hecho mismo de que la universidad sea lo que es ahora es producto de la lucha social, compañeros y compañeras. Es decir, en 1968 un grupo de estudiantes secundarios se tomaron la Universidad de Guayaquil para exigir que haya ingreso libre porque había un examen que era súper tramposo, mal hecho y que favorecía a quienes tenían dinero. Entonces, claro, el dictador de la época, el Velasco Ibarra, no mandó solo a la policía, mandó al ejército, y no mandó al ejército regular, mandó a los paracaidistas, como se dice, las fuerzas especiales. Y claro, los paracaidistas entraron disparando. Resultado, mataron creo que a 29, algo así, estudiantes secundarios, muertos.
Es decir, el libre ingreso, que con la reforma de la ley del 2010 se perdió, el libre ingreso fue resultado de la lucha con sangre hasta de los estudiantes ecuatorianos, estudiantes secundarios. Entonces, la lucha social es así. Y claro, ¿qué decían y que siguen diciendo ahora los sectores de derecha? Decían, pero es que no todo lo que decía Correa en eso tenía un discurso súper derechoso y súper reaccionario. No todo el mundo tiene que entrar a la universidad, pues, ¿cómo así? Y nosotros podríamos preguntar igualmente, ¿y cómo así? Pues, ¿cómo así que la universidad tiene que estar cerrada? Al revés, la universidad tiene que estar muy abierta. Y ahora con estos métodos online, etcétera, y desde antes mismo ya había universidades que desarrollaban carreras incluso de internet, etcétera. Entonces, ya ven, se puede abrir mucho la matrícula universitaria, pero no, se mantiene cerrado y hay ese examen, ahora este examen de ingreso, que es un examen igual discriminatorio y todo lo demás, pero en otros términos, ¿no? O sea, supuestamente hechos los más técnicos, los neutrales, como hoy, esa neutralidad no existe. Siempre hay opciones políticas detrás. Y ya ven, relaciones de poder. Entre dos personas, entre dos individuos, hay una relación de poder. Por ejemplo, bueno, nosotros los varones estamos interesados en una chica, ni sé qué, camellamos durísimo, ¿no? Invitamos a salir, dar una vuelta, tomar un heladito. Si es que hay buena perspectiva, ya no será el heladito, será ir al cine, ir a bailar, no sé, compartir. Ese es, en definitiva, el rollo, ¿no es cierto? Nosotros los varones. Pero, pero claro, un rato ya hay que ir, ¿cómo se diría? Hay que ir ya concretando la cosa, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando ya estamos más o menos avanzando en el proceso, un rato nos aventamos, echamos los perros, ni sé qué, y Simón, qué chévere, que me gustas, ta, 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 ta. Algunas veces, por supuesto no siempre, pero sí algunas veces pasa que ella le responde a uno, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, porque no estoy muy clara, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Chuta, uno que está entusiasmado, ni sé qué, está yendo a 100 kilómetros por hora, ¡pum, boom! De pronto le crean el vacío, y uno que está yendo a 100 kilómetros por hora se queda en el aire. ¿Pero qué está haciendo ella? ¿No es cierto que ella lo que está haciendo es jugando al poder? No sé, lo que está haciendo ella es diciéndonos a nosotros, aguántate un ratito, aquí la que manda, y fíjense que todavía no somos pareja, estamos queriendo ser, al menos del un lado. Del otro lado dice, aquí quien va a mandar soy yo. Y fíjense que todavía no somos nada, pero ya nos está diciendo, aquí la que va a mandar soy yo. ¿Ya ven? Juego de poder. Por supuesto, nosotros los varones también hacemos ese tipo de juegos de poder. A veces para transmitir esto, o para luchar por el poder en la relación. Los varones a veces hacen cosas como que vamos a una fiesta con la susodicha, ¿no es cierto?, con la oficial. Y en la fiesta, en lugar de bailar con ella, nos ponemos a bailar con otra. Y claro, ella se comienza a enervar, a ponerse bravísima y tal demás. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también estamos ahí haciendo el juego del poder. Estamos cogiendo la estera debajo o la alfombra debajo de los pies de ella y ¡zac! Le sacamos y le dejamos en el aire. Le estamos diciendo, mira que yo no te tengo a ti como única opción, de pronto por ahí pueden surgir otras opciones. Cuestión de darse tiempo y espacio y oportunidad. O sea, estamos creando inseguridad y todo lo demás para transmitir esto, ¿cierto? Para, en definitiva, decir, verás que yo también aquí soy parte de, o sea, jugando al poder. Entonces, ya ven, o sea, el poder existe
entre dos. Y si existe entre dos, ese juego, esa bronca de poder, ¿qué no va a existir? Pues entre millones, con mucha más razón. Si no, el día de mañana el Lenin Moreno toma una medida que no nos gusta, como fue hace un año en octubre, y salimos a la calle y al frente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el poder constituido, establecido, ¿no es cierto? O sea, representado por unos chapas que están armados y protegidos y que nos tiran gases y nos dan de toletazos y a veces disparan, matan gente, dejan heridos, etcétera. Es decir, el poder hace esas cosas también. O sea, no es que solo el poder se expresa en los medios de comunicación, en las cadenas nacionales del presidente, ni sé qué, o en las decisiones que toma, sino se expresa también en la calle y se expresa brutalmente, violentamente. ¿Y de eso qué nos habla el sistema educativo? Nada, no existe. Entonces ya ven, es decir, no aborda lo fundamental, siendo que estos temas son constituyentes de nosotros como personas, nos pueden construir así como nos pueden destruir. No aborda lo fundamental. Y además, ¿qué sucede? Si ustedes han tenido la experiencia de compartir con guaguas, cuando tienen unos 4 o 6 años, son chiquitos, hasta los enanos a esa edad, ¿no es cierto?, están preguntando todo, pero todo. ¿Por qué hace frío? ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué? Cosa que los taitas un rato ya se calientan también. O sea, el tema solo está en el por qué. Pero bueno, están así, o sea, son como esponjas que están queriendo aprender, ¿no? Por eso preguntan todo. O sea, nada está establecido, fíjense, para los guaguas. Preguntan todo. Y hacen preguntas que a veces no son de tan fácil resolución y respuesta. O sea, preguntas que tienen su condumio. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y ese niño que es una esponja crece y se convierte en un joven que muchas veces, por desgracia, por supuesto, no se pregunta nada. Porque ¿para qué me voy a preguntar si ya el profe en la clase viene y nos ilumina, ¿no es cierto? O sea, nos dice cómo son las cosas. Es más, ustedes tienen una práctica que para mí me parece terrible, eso de que entre el profesor y ustedes se paran, o sea, que eso está entrando la ciencia, caminando, pero poco menos. No, pues, o sea, no, somos iguales, entonces no tiene sentido hacer esas cosas, pero bueno, ese es otro tema que... Pero en definitiva, como entra el profe que sabe, como hay los libros, como hay el internet, entonces ya, ¿para qué preguntarse? No hay nada que preguntarse. Pero si ustedes se ponen a pensar, esa es la actitud más anticientífica que uno puede cultivar siquiera. ¿Por qué? Porque la ciencia, como ustedes también saben, comienza por preguntarse las cosas. Pues. Imagínense el Alberto Einstein si no se hubiera preguntado nada. Chuta, claro, o sea, ya en la época de él estaba establecido cómo era el espacio, qué era el tiempo, etcétera. Estaba establecido, había unas teorías. Se puso a preguntarse eso. Y ya ven a lo que llegó. Es decir, la ciencia comienza por preguntarse las cosas. Y si uno no se pregunta nada, pues no va a descubrir nada, pues, consecuentemente. Pero claro, entre ser unos guaguas y ser unos jóvenes han pasado 15 o 20 años de televisión, unos 12 años por lo menos de educación formal y ahora diríamos N años de los electrónicos, de todo tipo de pantallas. Pero eso es lo que pasa. ¿Por qué? Claro, hay un proceso natural de evolución de los guaguas, de ser jóvenes, etcétera. Hay un proceso natural. Pero también hay un proceso social, que es este proceso educativo formal e informal. O sea, la televisión educa informalmente. Pero ustedes todos han pasado por la escuela, el colegio, además. O sea, está el proceso formal y hay también ese otro proceso informal de educación, que todos esos procesos educativos son sociales. Es decir, los prejuicios, que es el tema que antes hablábamos, no es que se heredan, se construyen socialmente, se transmiten culturalmente. Y claro, ¿qué es lo que busca el colegio, la escuela, la universidad? Homogenizarnos.
homogenizarnos, que está en general en contra del pensamiento crítico y creativo, porque lo que quieren es fuerza de trabajo barata y sumisa, o sea, gente que no diga nada, que acepte nomás las condiciones, etc. Y claro, en la Politécnica también, porque es parte de este sistema educativo, en el caso nuestro, ecuatoriano. No se requiere gente que piense. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes van el primer día de trabajo y encuentran el proceso de producción, dicen, se les quedó una duda. Pasan unos 15 días, un mes, y al mes se atreven a decirle al jefe de ustedes, pero ingeniero o gerente o qué sé yo, ¿no será en vez de que la cosa vaya del módulo A al módulo B, del B al C y del C al D, ¿no será que la cosa vaya del A al C, del C al B y del B al D? Estas pregunta simple. El jefe de ustedes va a montar en cólera y les va a decir, a ver, vos acabas de llegar, estás un mes aquí y aquí es hacer una revolución de esto. No, vos, a ver, ubícate. A ti te contraté para que pongas a andar esa máquina que está allá y ese es tu trabajo, punto. Tú tienes que ser el experto mundial de esa máquina. A mí no me importa que tengas otras ideas. ¿No? A eso, dedícate a ese punto. Claro, pero si uno piensa, no solo va a pensar en el proceso de producción, va a pensar después de unos 2 años, de 3 años, y va a ponerse a pensar, a ver, ¿cómo se distribuyen las utilidades? El 85% para los propietarios y el 15% para nosotros los camelladores. A ver. ¿Y por qué? Pero si nosotros somos los que generamos las utilidades, de pronto los accionistas ni siquiera, o sea, ni siquiera trabajan aquí, tienen contratado un gerente, viven entre Miami y Guayaquil, o sea, viven la gran vida y viven de las utilidades que sacan, pero quien genera las utilidades somos nosotros. Y entonces, ¿cómo va a ser justo que nosotros en colectivo, además toditos, los 200 que somos, recibamos el 15% de utilidades, mientras ellos se llevan el 85%? O sea, si uno piensa, ¿no es cierto?, va a hacer ese tipo de preguntas. Entonces ya ven, ¿por qué no es necesario que la gente piense? O sea, ¿por qué en los ejercicios de enseñanza-aprendizaje se priorizan cosas como el mecanicismo, el memorismo? O sea, ya ven, hay relaciones entre lo uno y lo otro. No se requiere que la gente piense, solo que ejecute, solo que sirva bien en lo que hace, en la ejecución, no en el pensamiento. Luego, no se necesita que la gente sea creativa. ¿Para qué? Pues, o sea, gente creativa. Si la gran industria ecuatoriana o es subsidiaria directamente de una transnacional, o compra los paquetes tecnológicos igual en el mercado internacional. Entonces, mucha creatividad no se requiere. Por eso el ejercicio de la ingeniería, y eso tiene que ver directamente con la vida de ustedes. El ejercicio de la ingeniería, estrictamente como ingeniería, puede terminar siendo marginal. Porque las necesidades de la industria son esas, y ya están cubiertas. O sea, es más, les contratan a ustedes en la pequeña y mediana industria justo para que pongan a andar paquetes tecnológicos obsoletos, antiguos, etc. Para eso mismo les contratan, para que pongan a andar cosas obsoletas. Entonces, mucha creatividad, ya ven, no es que se requiere tanto, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con la dependencia, el atraso, etc. Tampoco se necesita gente solidaria. Si ustedes el primer día de trabajo llegan a la fábrica y se encuentran que hay un ambiente polucionado donde los camelladores están trabajando en medio de partículas, ustedes, ¿no es cierto?, mínimamente, lo que van a decir antes de la pandemia, quiero decir, le dirían a su jefe, pero claro, tomando con pinzas y todo eso, porque ya saben que hay que tener cuidado. ¿No será? Quizás, no sé, de a los camelladores dotarles de unas mascarillas, aunque seas, ¿no? Porque no se enfermen, ¿no? El jefe de ustedes, con qué les va a salir?
Les va a hacer acuerdo para que les contrató, que es para mover esa máquina que está en la esquina, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Y luego les va a decir, pero además, que no te das cuenta que así cueste $1 la mascarilla. Es un costo de producción adicional. Entonces, va a aumentar los costos de producción, lo cual, por supuesto, como empresa no nos conviene. Y en tercer lugar, no sabes en qué país vives. No sabes las tasas de desempleo y subempleo que hay aquí en el Ecuador. Y no de ahora por la pandemia, que eso ha explotado, pero desde antes. ¿Por qué creen que hay tanto informal en la calle? Porque las tasas de desempleo y subempleo en el Ecuador históricamente han estado del 50% de la mitad a los 2/3 de la población económicamente activa desde hace unos 40 años, o sea, no de ahorita. Desempleo y subempleo en el Ecuador hay estructuralmente, es un problema estructural. Entonces, ¿qué significa eso? Que si estás en el desempleo es que no estás incluido dentro del sistema económico. Y estás en el subempleo, estás con un pie adentro, un pie afuera. O sea, este capitalismo que nosotros tenemos es tan de última que ni siquiera nos incluye para explotarnos. Porque si estuviéramos incluidos, pues nos estarían explotando. Pero ni siquiera para eso, sino marginalizados en la periferia. Y no de la pandemia, desde antes. Con la pandemia, por supuesto, esto se hizo mucho más agudo. Entonces, vives en un país así. Y en ese país, o sea, si es que alguien se enferma en el trabajo, etcétera, bueno, qué pena. A lo mejor con lo que le pago a este señor que se acaba de enfermar, que tiene 40 y tantos o 50 años, puedo contratar 2 jóvenes que sean además más productivos. ¿No? Lo que sobra es gente aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ya ven, no se requiere ser solidarios. Espérate, ya te doy la palabra. Termino esto nomás. Y si ustedes, además, viendo todas estas condiciones, etcétera, se les ocurre hablar de que, bueno, viendo estas condiciones sería bueno organizarse, chuta, ese sí es el peor pecado que pueden cometer. Si llega a enterarse el dueño, les sentará y les dirá, chuta, yo que confío en vos, que te di trabajo, etcétera, tú me pagas así. Esto que antes era una familia, tú vienes y pones aquí la discordia y no, 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 te vas. Entonces, ya ven, no se requiere. Gente que piense, que sea creativa, que sea solidaria y peor que plantee la organización. Y eso es, o sea, hay un interés, evidentemente. Dime, ahora sí. Sí, yo quería acotar también una otra razón de que haya, como usted dice, el desempleo en el país, es porque también la mano de obra aquí en el país es sumamente costosa. E incluso cuando llegan los colaboradores a las empresas, muchas veces muestran desinterés en las empresas y únicamente los candidatos para ser trabajadores, o sea, es gente que en realidad necesita trabajo y la mayoría de colaboradores no aguantan mucho en las empresas, están en un vaivén, porque también creo que es una razón cultural de aquí del país que las personas no valoran los trabajos. Existen trabajos, claro que existen trabajos más explotados que otros, pero esa también es una razón, la formación cultural de aquí de las personas. Muchas veces no permite que se estabilicen en un solo empleo, sino que les gusta estar cambiándose de empresas en donde más les convenga, en donde menos trabajo realicen. Esa es otra razón, yo considero, profe. Bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que circulan un montón de razones, teorías, etcétera, y los medios bombardean con muchas de esas razones, teorías. Y claro, se van convirtiendo en un prejuicio. O sea, sí, nosotros los ecuatorianos estamos como estamos porque somos vagos, en definitiva. ¿Sí? O sea, resumiendo y diciéndolo con todas las letras. A ver, no ahorita, hace 20 años, yo me acuerdo haber leído una investigación que hicieron sobre la jornada de trabajo de los informales. Y resultaba que la jornada de trabajo de un informal era de 12 a 14 horas diarias.
O sea, porque claro, le toca vender, entonces toca moverse, ni sé qué, se sube al bus, se baja del bus, del siguiente bus, o sea, así, 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 así. 12 a 14 horas diarias. O sea, muchísimo más que lo que trabajaría en un establecimiento formal. O sea, ¿y quién va a escoger eso? O sea, a ver, pongámonos también en los zapatos de esas personas. A más de tener que trabajar 12, 14 horas. O sea, es súper incierto. Ahora, ¿cómo? Porque logré vender la suficiente cantidad de lo que venden en las calles en Guayaquil, ¿no es cierto? Compran una botella de 3 litros de cola y venden por vasitos. Logré vender lo suficiente para comer el día de hoy. Pero mañana, quién sabe, a lo mejor no vendo. O sea, es súper incierto. Un día sí como, otro día no como, o como solo una vez, ya no tres, etcétera. Así. Entonces, ¿quién va a escoger una vida así? O sea, ¿quién en sus cabales, quiero decir, va a escoger una vida así? Yo creo que nadie. Ahí sí, hasta desde el punto de vista de la economía, estrictamente hablando, ¿quién va a escoger una vida así? Y sin embargo, ese tipo de vidas están generalizadas. O sea, en el Ecuador, si del 50 al, 70, al 66%, para redondear, de la población económicamente activa está así. Entonces, eso no es que yo he escogido, sino ya hay un fenómeno que es estructural, que responde a otras lógicas, ya no son voluntades individuales, sino es la estructura económica misma la que está generando eso, claro, es otro abordaje totalmente distinto. Entonces, no es la subjetividad, no es el individuo, sino el individuo se encuentra con estructuras sociales y económicas que no te admiten, pues, o sea, porque si estás desempleado no te admiten. Y no es tu opción, o sea, ¿quién va a escoger no tener ningún ingreso? Nadie, pues, o sea, como digo, en sus cabales nadie va a escoger eso. Sin embargo, aquí está normalizado, entre comillas, porque obviamente eso no es normal, que del 50 al 75, a los 2/3, quiero decir, de la PEA, desde hace 40 años, esté entre el desempleo y subempleo. Antes de la pandemia, el trabajo, ¿cómo les llaman? ¿No? Tiene una categoría, el trabajo estable, quiero decir, el trabajo formal, etcétera, que tiene el seguro social y todo, llegaba al 38%. Antes de la pandemia. Con la pandemia pues, se fue para el suelo, muchísimo más. Se ha ido recuperando un poco, es verdad, estos últimos meses, pero era el 38%. El trabajo tiene una categoría especial, no me acuerdo si se rotó el nombre, pero es el trabajo que tiene las garantías, todo. O sea, el 40% redondeando. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el 60% no tiene seguridad social, no tiene estabilidad, etc. No gana el básico, no llega a ganar el básico. Entonces, si el 60% está así, no ha de ser que es porque, ni siquiera porque es caro el trabajo, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque si no llega a ganar el 60% aquello es porque seguramente o sea, se ha abaratado el trabajo, etcétera, pero eso no genera muchas fuentes de trabajo. No es que va a haber una explosión. Si ya desde antes estaba el 40% en el desempleo, subempleo, digamos, estaba, al revés, el 60% estaba en el desempleo, subempleo. ¿Por qué milagro va a haber una explosión de trabajo? O sea, eso no, eso es un pensamiento mítico, que ya porque abren el mercado, ¿qué más ha abierto el mercado que lo que está? ¿Qué más firma con el Fondo Monetario, privatizaciones, etcétera, lo que ha hecho este gobierno? Y sin embargo, ve, no es que la explosión de empleo, ni mucho menos. Entonces, hay mucho de mito y prejuicio, me parece, en eso. Y por eso yo no estoy de acuerdo. O sea, que el costo del trabajo aquí es alto, dice que, o sea, con $400 para una familia, que es lo que gana una familia. El ingreso familiar actualmente está por los 500 y tantos, ¿no? No, 600 creo que ya llega. Pero el costo de la canasta básica está por sobre los 700. Entonces, hay un déficit en lo que gana la familia tipo ecuatoriana versus lo que ingresa esa misma familia tipo. Entonces, si no se cubre lo mínimo, no es que es caro. Lo que pasa es que está abaratada la fuerza de trabajo y ya, pues en esas condiciones que está.
bueno, algún rato, ojalá que haya más chance de hablar de eso, pero como ven, hay controversia y me parece bien, o sea, que puede haber. Está muy bien. Que no estemos de acuerdo no significa que, digamos, yo estoy investido de la verdad. No, 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 esto es justo para debatir. Y está muy bien, me parece muy bien. Ya, entonces a lo que iba es que no se requiere gente que piense, que sea creativa, que sea solidaria, peor que plantea la organización. Pero esto no solo pasa aquí, esto pasa también en el mundo desarrollado. Si no, yo les recomiendo muy fuertemente que se vean esa película que está ahí, The Wall, de Pink Floyd, que es un grupo de rock clásico inglés, que narra, ¿no es cierto?, cómo los niños en las Inglaterras de hace 20, 30 años entraban toditos diversos, lindos, ni sé qué, por un lado de la escuela y salían por el otro lado, todos marchando hacia el unísono y uniformados, o sea, homogenizados. O sea, esto no solo pasa aquí, quiero decir, pasa también en las Inglaterras y no solo en las Inglaterras, sino etcétera, en el mundo desarrollado en general. Y claro, esa película además les cuenta todo esto que les estoy yo contando, solo que con dibujos animados, con música chévere, etcétera. Entonces vale la pena ver la película. Es decir, ¿por qué funciona así? Porque la educación, en último término, atiende al interés de los usuarios del producto del sistema educativo. Es decir, ustedes cuando sean grandes van a salir a trabajar. Y claro, saliendo a trabajar, ¿quién hace uso de lo que ustedes sean al final de su carrera universitaria? Son los propietarios de los medios de producción. Entonces ellos son los que van a dar uso, ¿cierto?, de su fuerza de trabajo calificada. Entonces, la educación atiende a ese interés. De nuevo, la educación es neutra. Es más, ¿no es cierto?, se ratifica aquello. La educación no es neutra. No hay neutralidad. Ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en la educación tampoco. Es un ejercicio que responde a una perspectiva, un conjunto de intereses, etcétera. Claro, la educación podría ser mucho más humanista, más integral. También, claro, podríamos pensar la educación así. Por supuesto que sí. Pero es, como ven, es parte de una lucha. O sea, hay un interés en un sentido y un interés en otro sentido. Y están en conflicto. Y en la universidad se expresan esos conflictos. Ahorita mismo, ¿no es cierto?, hay el prejuicio de que la universidad debe formar emprendedores. Pues, chica, o sea, y con eso les convencen a ustedes. Sí, sí, vas a ser emprendedor. Ay, ¿cuántos Bill Gates hay en el mundo? ¿Cuántos Jeff Bezos hay en el mundo? Contados con los dedos de las manos. O sea, porque si vamos a hablar de emprendedores exitosos, hay que pensar en esos términos, pues no hay que pensar en chiquitito, en ponerse una tiendita en la esquina. No, pues eso no es nada. Entonces, les venden esta cuestión del emprendimiento como si fuera la salida individual y más aún colectiva. Eso no tiene viabilidad histórica, les podría llover argumentos, pero bueno, ahorita no se trata tanto de eso. Eh, pero claro, eso es lo que, ya ven, es lo que se plantea, es lo que se dice ser. Ahí existe, y ya te doy la palabra, existe un enorme aparato burocrático que organice el interés dominante, evidentemente. O sea, nosotros somos parte de ese enorme aparato que busca homogeneizarnos, ¿verdad? ¿Ya? Pero siempre es posible construir opciones distintas, perspectivas diferentes. Eso no solo pasa por los profesores, eso pasa también por los estudiantes, pasa por todos nosotros. Y como estudiantes, lo primerito que hay que hacer es reivindicar nuestra humanidad. No permitir que nos traten como robotcitos a ser programados ni como animalitos a ser domesticados. Proponer, construir prácticas distintas. Es decir, nosotros también somos parte de este rollo. ¿Ya? Ahora sí, dime. Sí, profe, perdone. Ahorita que estaba topando el tema acerca de estos emprendedores exitosos, usted a criterio personal,
¿creen las historias que se ha dicho de ellos? O sea, que han trabajado desde muy jóvenes, que siempre han estado en la lucha, o simplemente utilizaron de una manera estratégica este sistema capitalista para poder agrandar sus riquezas. Y yo te respondería en el sentido de que se han convertido en buenos agentes del capital, en buenos esclavos del capital. Yo sé que te estoy diciendo una cosa un poco alternativa, pero, pero en el último término, como además vamos a ver más adelante, ni ellos controlan el capital les controla a ellos. Entonces se han convertido en unos buenos esclavos eficientes desde el punto de vista de la acumulación de capital. O sea, ¿será eso bueno? Desde el punto de vista humano, yo creo que es bastante dudoso, por no decirlo. Y además, ellos mismos, como tú dices, en cierto sentido, ellos lo que han hecho es aprovecharse, ¿no?, de muchas cosas. Hay una película gringa buena que puede ilustrar un poco esto que estamos hablando. Se llama Los Piratas de Silicon Valley. Que o sea, todos los politécnicos deben ver esa película. Para que vean que los creativos, los que inventan las cosas, no necesariamente, y en general no son los que aprovechan, no son los que sacan el beneficio y la rentabilidad. Ahí está muy claramente dicho en esa película. Y es gringa, es de Hollywood, o sea, no es una película, quiero decir, de izquierda, no, es de Hollywood. Entonces, les recomiendo que se vean. Ya. Vamos a hacer, si no hay más preguntas, por supuesto, una dinámica que nos puede ayudar. En esta dinámica, lo que vamos a hacer, o sea, para comenzar la dinámica, es que ustedes están sentados seguramente, se traten de relajar. Yo sé que es difícil, pero no hay más. Cierren sus ojos y traten de relajarse. Se van a visualizar a ustedes mismos caminando en un pasto grande y verde, con flores muy hermosas. Caminan y caminan, y conforme caminan, a lo lejos se ve una casa. Al irse acercando, poco a poco, ven que hay una multitud, que todas esas personas están como entrando a un salón, y que ahí, en el salón, están rodeando algo. Se están ubicando alrededor de algo. Al acercarnos, vemos que lo que está en el centro es un ataúd. No vemos más, para lo cual hay que caminar un poco más, acercarse más. Vemos el ataúd al acercarnos, y allí, dentro del ataúd, estamos nosotros. De la multitud que rodea, sale mi papá, o mi mamá, o alguien con quien tenemos una relación jerárquica. Mi jefe también puede ser. Y toma la palabra. Dice que sí, que nosotros éramos buenos hijos, pendientes de ellos, que en general les hacíamos caso, que éramos cumplidos,
que siempre o generalmente culminábamos los trabajos, en el caso de nuestro jefe, con éxito, además con eficacia, solvencia, que en el caso de nuestros padres siempre estuvimos nosotros preocupados por ellos, que siempre cumplimos con ellos. O a lo mejor dicen lo contrario, que nunca nos preocupábamos, que no hacíamos así nomás las cosas, etcétera, ¿no? Luego pasa al frente un hermano o un compañero de trabajo, de estudios, es decir, alguien con quien tenemos una relación del mismo nivel jerárquico. Él dice, fulanito, sutanita, era siempre colaborador, estaba pendiente de nosotros, era siempre un buen acolite, chévere, ayudaba en lo que podía. No era egoísta con lo que sabía, compartía con nosotros su conocimiento, nos ayudaba. En fin, una buena persona y una persona además solidaria. ¿O no? ¿O dice lo contrario? Era egoísta, nunca ayudó, nunca colaboró. Es más, trataba de pasarse de vivo, siempre nosotros hacíamos los trabajos y él trataba de no hacer, mientras menos haga mejor, etc. Pasa al frente un hijo o un empleado subordinado, es decir, alguien con quien tenemos una relación de preeminencia. Y él dice, claro, el man o la man era bien chévere, como papá o como mamá, siempre estuvo pendiente de mí en todos los momentos más importantes de mi vida, desde mi nacimiento, mi desarrollo, en las enfermedades, en mi crianza. O desde el punto de vista laboral, desde que yo comencé a trabajar, estuvo pendiente de qué hacía, cómo iba, me ayudaba, me daba consejos. Siempre fue un soporte y una ayuda imprescindible. En fin, alguien inolvidable que marcó mi vida para siempre. ¿O no? ¿O dirán lo contrario? Él nunca estuvo pendiente de mí. Yo como hijo siempre me hizo falta y él nunca estuvo para mí. Es decir, ¿qué dirían el día de hoy si nosotros nos morimos hoy? Nuestros padres, nuestros jefes, nuestros compañeros y compañeras, nuestros hijos, nuestros subordinados. Si cerraron los ojos ya pueden abrirlos. A partir de esto, que es en definitiva un ejercicio que yo creo que uno debe ir haciendo cada de cuando en cuando. Es decir, un ejercicio de mirar para atrás y ver qué se ha construido, qué camino hemos hecho hasta aquí, hasta llegar acá. Y cada cierto tiempo es imprescindible hacer eso, porque claro, uno puede estar pensando que está yendo derechito y total, si se pone a ver lo que ha hecho para atrás, no ha sido tan así. A partir de esto les digo, van a elaborar lo que se llama un plan de vida. Es decir, van a plantearse esto, ¿no? Es decir, un proyecto de qué es lo que quiero yo conseguir con mi vida. Un para qué de mi existencia, algo que le dé lógica y que le dé sentido. Porque claro, nosotros, los seres humanos, tenemos que dar sentido a nuestra vida, darle unas lógicas, un horizonte que nos lleve a algún lado. Porque nosotros no somos perritos, pues, ni animalitos. Nosotros pensamos y la autoconciencia nos lleva a la necesidad de tener un horizonte, de ver para dónde estamos yendo, qué queremos construir. Cuando yo tengo 20 años, claro, la vida supuestamente está por delante. Pero ¿qué pasa si ahorita me muero?
¿qué he hecho hasta aquí? Porque ya cuando tengo 20 años ya tengo un trecho caminado, pues no es que no he caminado nada. Entonces siempre es necesario eso, mirar para atrás y ver qué he hecho y rectificar, asumir autocríticamente las cosas que se han hecho mal y, y dar un giro, pues, ¿no? Justo para retomar el camino si me desvié, o a lo mejor en general estoy regularmente bien, entonces habrá que hacer unas pequeñas mejoras por aquí y por allá, pero en general estoy yendo en un sentido adecuado. Pero eso es como que muy imprescindible, hacer esa revisión cada cierto tiempo. Entonces ahorita lo que van a hacer es esto, que les digo, redactar el plan de vida de cada uno y en 15 días me hacen llegar, en definitiva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya veo que sí. Sí, profe. ¿Está bien? Ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? O sea, hasta aquí van dos cosas en definitiva, ¿no es cierto? Leer esos 2 primeros capítulos de aquí a 8 días. Y además, esos 2 primeros capítulos que están acá. Ya les comparto para hacerles de acuerdo cuáles 2 primeros capítulos, que no son los 2 primeros capítulos del libro, por si acaso, ¿no? Ustedes tienen el libro ahí, pueden bajarse en el link que les mostré. Ahí están los 2 primeros capítulos. Son de la pequeña producción mercantil al modo de producción capitalista y la economía capitalista. Esos 2 primeros capítulos, para de en 8. Entonces leen con las recomendaciones que también les he planteado, o sea, centrándose, concentrándose y todo lo demás. Para de en 8. Y para de hoy en 15, el capitalismo, los monopolios y el sistema imperialista mundial. Entonces, traen preguntas de lo que no se ha comprendido, algunas referencias históricas a lo mejor, que claro, no necesariamente van a saber. Traen preguntas. Y en los primeros 10 minutos, cuarto de hora de la siguiente clase, son ese juego de preguntas y respuestas. Ustedes me preguntan y yo les respondo. Ojalá que pueda responder en la medida de lo posible. Y ya, o sea, eso es lo primero. Y lo segundo es esta otra tarea del plan de vida, que es Profe, disculpe que le interrumpa. Claro. Respecto a este trabajo, ¿cuál lectura es? ¿En dónde está el link? Yo les mostré en el aula virtual, ahí está el link. Ah, ya lo busco, no se preocupe. Y los 2 primeros capítulos de la pequeña producción mercantil y la economía capitalista, ¿a eso se refiere? Sí. Ya, perfecto. Ese nada más como control de lectura cada semana, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, perfecto. Aquí donde Muchas dice gracias. unidad 1 está donde dice unidad 1, ahí estás viendo, ¿no es cierto? Donde dice unidad 1, ahí está el texto que es, me fui abajo. Esta lectura, Introducción al Marxismo. Ahí están, no son los primeros capítulos, pero son los que están señalados. Estos apuntes introductorios a la crítica de la economía política es un folleto que tienen que bajarse de ley porque es, digamos, son los apuntes de clase. Va a servir para que no tengan que tomar nota de todo o tomar fotos de todo. No, apuntes de clase. Ahorita mismo ya sería bueno que se baje. ¿Alguna otra pregunta? Estas diapositivas están en el aula virtual. ¿Perdón? Estas diapositivas están en el aula virtual. Las de la presentación. Sí. Las de la presentación no, porque hablamos de la educación, de estas cosas, o sea, no, más bien no. Porque lo que ustedes requieren, eso sí está en el aula virtual, como estas lecturas, los apuntes introductorios, eso está en el aula virtual y además está el sílabo, donde está eso de qué es los componentes del
¿cómo es? De la materia. Está en el sílabo, que eso sí está en el link, está en el aula virtual, como ustedes pueden ver ahí, y el sílabo, como ya les mostré antes, está aquí. Y ahí está todo el diseño de la materia. O sea, todo. Disculpe, profe, si es que está compartiendo algo, no se ve, me parece que compartió nada más la aplicación de PowerPoint. Entonces, cuando intercala, no se ve lo que nos quiere Sí, mostrar. tienes toda razón. ¿Dónde diablos está esto? Acá está. Sí. Profe, una pregunta. Ahí está. O sea, ahí está el aula virtual, el sílabo que les estaba hablando ahorita, todo el diseño de la materia, y en la parte que sigue a esto, o sea, espérate, déjame ver dónde está. Sí, acá mejor nos vamos acá. Acá donde dice, ¿qué pasó? Pues se fue para otro lado. Acá donde dice unidad 1, están esos dos textos que les mencionaba. La apuntes introductorias de la crítica de la economía política, que es el folleto de los apuntes de clase, y la lectura Introducción al marxismo, donde están esos 4 capítulos que ustedes vieron. 2 de los cuales para de mucho habrán leído, y los otros 2 para de en 15. Sí, dime, ¿qué me decías? Sí, profe, le mencionaba respecto a las noticias nacionales e internacionales. Esto ya se Ajá. comienza a hacer para la próxima semana. Claro, ya deberían comenzar en esta semana, cosa que la próxima semana traen esa tarea y ahí veríamos un mecanismo. Bueno, si es que ahorita mismo y hay alguien que se ofrezca de voluntario, sería bueno tomarlo en cuenta para ser el receptor, digamos, de estos, específicamente de esto de las noticias. ¿Alguien quiere ser? No es difícil, o sea, lo único es que les van a mandar a ustedes las noticias. Que también esa misma persona que sea quien va a ser el contacto mío. O sea, esa persona tiene que hacer un grupo de WhatsApp para hacer mi contacto con ustedes, porque a veces ya ven esto del aula virtual, a veces no está funcionando la comunicación. Eso me dijeron ayer. No sé si ustedes recibieron esta invitación a participar en el aula, digamos, sí, claro, en la clase de hoy, con mensaje o desde el aula virtual. Desde el correo me llegó su Desde el correo. mensaje. Claro. Ya ven, no está funcionando el aula virtual para la mensajería, porque yo les puse ahí también. Y eso les puse el sábado mismo. El sábado, el domingo, no me acuerdo. Pero, pues, por si acaso les mandé ayer, entonces, claro, han recibido más bien desde el email. Y por eso siempre se requiere un vínculo, un alguien que haga de vínculo. ¿Quién quiere ser? Que si no hay voluntario o voluntaria, va a tener que escoger a alguien. Por supuesto, o sea, eso yo voy a reconocer, no es que es de la nada. Sí les va a servir. Porque al final el trabajito es igual, es algo. ¿Qué fue? ¿Quién quiere ser? Profe, yo le podría ayudar. César. Ya, chévere. Entonces, comparte con todos ahorita por el chat la manera que tengan de contactarte para que tú hagas el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Y más luego conmigo nos ponemos de acuerdo de cómo comunicarnos, tú y yo. ¿Está bien? Ok, profe. Sí. Ya. Entonces tú serías el vínculo. Entonces tú
organizas el WhatsApp con los demás compañeros. Entonces, por favor, los demás le escriben a César para que le den los links respectivos para que él pueda establecer el grupo de WhatsApp, en definitiva. Entonces, ahorita mismo mándales la vía, tú, para que puedan conectarse. Eso es lo uno. Y lo otro, entonces tú mismo receptarías de hoy en 8 estos trabajos, ¿no es cierto?, de los periódicos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Ya. Entonces, escríbele en el chat esto de tus señas para que se conecten a ti. Profe, disculpe la molestia. ¿Será posible de que pueda repetir nuevamente la instrucción sobre estos dos opiniones que le tenemos que mandar al compañero? No me quedó muy claro, la verdad. A ver, espérate, más bien te pongo lo que está escrito, ¿no es cierto? Ahí está. Para que no haya oportunidad de confusión. O sea, las lecturas, eso no, por lo pronto vamos a ir acumulando lecturas para llegar a una prueba, pero ahorita es solo leen y traen preguntas de lo que no hayan entendido, qué sé yo. Las lecturas. Los periódicos, esto es otra cosa, ahí está. 2 noticias, una nacional y una internacional y un editorial. Se bajan la noticia o el editorial, le pegan en Word, puede ser, no sé qué, hacen un comentario personal breve. O sea, de la noticia dicen, bueno, mi opinión es en 3 líneas o 2 líneas, o sea, breve. Nacional, internacional y el editorial. O sea, 3 cosas. Y eso mandan a la persona encargada. Y ya con él yo me voy a arreglar cómo dar tratamiento a esto. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Profe, respecto al plan de vida, eso le mandamos también al compañero. El plan de vida, bueno, es para de hoy en 15, eso todavía no lo tengo claro, si le mandan a él o no mandan a mí. Ya. Pero irán haciendo, desde que 15 días, o sea, es para que piensen, digamos, con calma, no sea así una cosa apresurada. Profe, una pregunta. ¿Ese plan de vida es tipo ensayo o cómo? ¿O tiene No, algún formato podría para ser hacer? como, claro, podría ser como un ensayo, pero más bien es tu perspectiva, tu visión y qué quieres hacer con tu vida, no sé, a dónde quieres llegar, todo, o sea, eso, o sea, lo que tú quieres hacer de aquí para adelante. En definitiva, una cosa así, ¿no? Ah, ya, César ya mandó el link para el grupo. Entonces, tomarán nota y conectaránse. ¿Alguna otra pregunta? Más nada. No, ahí estamos bien, creo. Ya, chévere. Entonces, vamos a comenzar con la materia propiamente dicha. Estos 20 minutos más o menos que quedan. A ver. Antes de eso, hay que abrir. Este está acá. Ya. Podríamos abrir de distintas maneras esta cosa. Yo les voy a plantear una presentación, pero igual podríamos abrir el folleto que está ahí. O sea, se podrían ustedes bajar el folletito que está ahí en el aula virtual. Lo hagamos desde el folleto de pronto, ¿no? Después hacemos la presentación en la próxima clase.
porque ahí está el folleto. Es que a veces esto se cuelga cuando se usa mucho los links. Veamos, si es que sale, sale. Si no, nos quedamos nomás con la presentación que está más a mano. Ah, no, sí salió. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Bueno, como ven, ese folleto es el que ustedes también tienen. Apuntes introductorios de la crítica a la economía política. Por eso les digo, de una vez desde que se bajen. Y claro, conforme vayamos desarrollando, aquí está, digamos, el esqueleto de muchas ideas y muchas cosas. Después debemos ir ampliando, de hecho, se va a ampliar, ¿no es cierto?, estas ideas y por lo tanto sí sería bueno que tomen apuntes, o sea, que vayan viendo lo que hay. Ya, chévere. Antes de comenzar, les recuerdo una frase de Albert Einstein que decía: si las universidades no cultivan las humanidades, un poco para reforzar lo que veníamos hablando, no producirán sino una especie de perros amaestrados. Les repito, si las universidades no cultivan las humanidades, no van a producir sino una especie de perros amaestrados. Y esto, claro, subraya, ¿no es cierto?, la importancia que tiene este tipo de formación no digamos solo en las carreras de ingeniería, sino en general en la formación universitaria. Porque claro, o sea, esto debe, como les decía hace un rato, esto debe plantearles problemas, debe plantearles inquietudes, debe, en la medida de lo posible, ayudar a resolver, pero al menos plantearles, ¿no?, la complejidad, la diversidad que hay en el mundo y los problemas que hay también en el mundo. Para cultivar pensamiento, para cultivar especialmente pensamiento crítico. Ya, el objeto de las ciencias sociales. Como ven ahí, las ciencias sociales tienen como objeto el estudio de la sociedad como totalidad estructurada, es decir, como una totalidad que tiene una estructura, o sea, que no es así incognoscible e imposible de determinar, o que es aleatoria, de una aleatoriedad total. No, 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 no. Existen estructuras con sentido y con leyes que son cognoscibles, lo cual, por supuesto, nos remite al proceso de conocimiento. ¿Qué es conocer? Por ejemplo, esto no está escrito ahí. Conocer es aprender, incorporar en la conciencia las relaciones, las regularidades, las leyes que existen en lo real. Eso es conocer. O sea, es incorporar los elementos fundamentales de lo real en la conciencia. Por eso les decía, es aprender, con H en la mitad. Es decir, es reproducir las relaciones de la realidad en el pensamiento. Aprender. ¿Qué es la realidad? Lo cual, por supuesto, nos remite a al problema, ¿qué es la realidad? La realidad, como ven allí, es la unidad contradictoria de la apariencia y la esencia. Unidad contradictoria, ¿por qué? Porque la apariencia expresa la esencia. La apariencia es lo que se nos muestra fenoménicamente. Pero por debajo de esto hay un movimiento real, profundo, que generalmente no se nos aparece de inmediato. Y frente al cual nosotros muchas veces no tenemos conciencia de que eso pasa así. Es decir, hay una distancia entre el fenómeno y la ley del fenómeno.
Por ejemplo, para ponerles un ejemplo más cercano a lo que ustedes estudian, si yo veo el foco que brilla, ¿no es cierto? Claro, el foco brilla, pero yo doy cuenta de que el foco brilla. Mis ojos, mi percepción subjetiva incluso, ¿no es cierto?, puede describir que el foco brilla, pero yo no puedo describir las leyes que explican por qué ese foco brilla, ¿no es cierto? O sea, solo mirando el brillo del foco yo no puedo describir las leyes que explican por qué es que brilla. Entonces, como ven, hay una distancia entre el fenómeno y la ley del fenómeno. Y esa distancia, o sea, requiere esfuerzo intelectual, etcétera, para poderla saldar. O sea, a veces esa distancia es compleja, o sea, no es que yo viendo el brillo puedo ya explicar las leyes físicas que están detrás, sino que para poder explicar esas leyes físicas toca hacer una serie de cursos universitarios, además, ni siquiera secundarios, sino cursos universitarios, y eso quizás al final, porque hay cursos que son complejos como la teoría electromagnética, quizás al final pueda explicar por qué los focos brillan. Entonces no es tan inmediato, obviamente hay una distancia. Y si eso pasa con las ciencias naturales, también pasa algo similar con las ciencias sociales. Entonces hay una distancia entre el fenómeno y la ley del fenómeno. Y por eso mismo conocer no es asimilar todos los hechos, porque si uno se plantearía así, el conocimiento así, o sea, asimilar todos los hechos, estaríamos aludiendo a una imposibilidad, pues nadie puede tener en cuenta todos los fenómenos que están pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita ustedes están sentados y hay una física, ¿no es cierto?, por lo que explica por qué ustedes no se caen, pues, de la silla, quiero decir. O sea, hay un equilibrio de fuerzas, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué, pero uno no está consciente de ese equilibrio de fuerzas, está sentado nomás, y al mismo tiempo están viendo la pantalla y están tratando de entender lo que yo les estoy hablando, es decir, pero uno no puede estar consciente de todo lo que les rodea, incluso de las cosas más elementales que nos rodean, como estar sentados, como coger el esfero y escribir, o como movernos en el internet, la pantalla, etcétera. O sea, ¿por qué es que la pantalla refleja estas letras? O sea, tener la explicación de todo conscientemente en ese instante es imposible. No hay cómo. Es decir, el conocimiento no es la asimilación de la totalidad entendida como todos los hechos. O a la inversa, tampoco el conocimiento es asimilar los hechos aislados, químicamente puros, porque los hechos aislados y químicamente puros tampoco existen. Porque todos los hechos, muchos, la mayoría, digamos, se expresan a través de percepciones, representaciones, etcétera, e incluso datos que son construcciones todavía más elaboradas. Pero para tener datos, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Hacemos encuestas y las encuestas responden a formas de entender las cosas. Yo formulo la pregunta en una encuesta y claro, o sea, formulo desde mi manera de ver las cosas. O sea, en esto, perdón, tampoco es imposible que haya neutralidad. O sea, yo veo el mundo desde mis percepciones, prejuicios, concepciones también pueden ser, y desde ahí elaboro las preguntas. Y luego les paso la encuesta, ustedes responden, luego sistematizo las respuestas también desde percepciones, concepciones, más o menos sistemáticas de estadística, etcétera, ustedes saben. Eh, sistematizo esas respuestas y digo, ya, esto es lo que piensan. Y tengo unos datos, es decir, los datos se construyen, a eso voy. No es que están ahí botados en la realidad para que uno les coja, no. Los datos son construcciones y están cruzadas como cualquier construcción mental humana, están cruzadas por nuestras maneras de entender la realidad, nuestros prejuicios, etcétera, inevitablemente. O sea, tampoco es que hay datos puros y peor, aislados, porque, claro, todo está relacionado con todo y es complejo, etcétera. O sea, cuando yo me subo al bus, yo no estoy calculando, ¿no es cierto? Ahí, con qué velocidad tengo que yo subirme mientras el bus está comenzando a caminar, ya, con 4,25 kilómetros por hora tengo que subirme. No, pues nadie es eso. Pero ya ven, están ahí.
Están ahí las leyes físicas, etcétera, pero nadie está con conciencia sobre esas leyes. Pero existen, y existen los datos que expresan esas leyes y todo lo demás. Se podrían tener, digamos, para ponerlo así. Pero no es que existe como un hecho aislado. O sea, yo me subo al bus, ¿por qué? Porque existe el transporte público, porque hay una regulación y hay leyes de tránsito que también inciden en que los buses vayan a una velocidad determinada y por lo tanto que tengan que parar cuando yo les pido que paren. O sea, hay una serie de convenciones sociales, legales, etcétera, que inciden en algo tan chiquito como subirse a un bus. O sea, en algo tan enano, tan cotidiano. Y además están las leyes físicas y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general no es que estamos pensando, teniendo en la cabeza, el momento que me subo al bus, tiene en la cabeza los cálculos de la física y además las leyes y demás. Eso es imposible. Entonces, conocer, uno no es asimilar la realidad parcialmente con hechos aislados, porque eso es parcializar la realidad precisamente. Y dos, tampoco es entender como que yo, para conocer la totalidad de la realidad, tengo que conocer todos los hechos, porque eso también es imposible. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, estamos aludiendo sí a la totalidad de la sociedad, pero de los elementos que interactúan en la construcción de esa totalidad. Es decir, entendiendo que hay una interacción, hay una interrelación. Eso, dicho coloquialmente, todo está relacionado con todo. Entonces, claro, o sea, eso influye, ¿no es cierto? En las decisiones así chiquitas que yo tomo todos los días, en subirme al bus o no subirme al bus, etcétera. Influye, pues, evidentemente. Entonces, conocer desde ese ejercicio. Y además, yendo un poco más allá incluso, el proceso de conocimiento es un proceso de producción de un objeto teórico. Por un lado, producción de un objeto teórico y que reproduce, o sea, de reproducción también del objeto real. O sea, es un proceso de producción-reproducción al mismo tiempo. Produzco el objeto teórico que reproduce la realidad. Para, digamos, hacer una aproximación a la realidad que sea más sistemática, más científica, si quieren ponerle ese adjetivo, tiene que ser al mismo tiempo lo uno y lo otro. O sea, una producción de un objeto teórico que reproduce el objeto real. O sea, este proceso de conocimiento es también, por lo tanto, doble, complejo, etcétera, ¿no? O sea, no es un proceso simple ni mecánico. Como ven, o sea, incluso pensando los hechos más cotidianos y aparentemente más simples, ya detrás de cada una de esas cosas hay un montón de cosas de las cuales ni siquiera estamos conscientes de ese momento que ejecutamos los actos. Ya, o sea, vamos a llegar hasta ahí porque ya está casi acabándose el tiempo. Es decir, comenzamos recién. Pero nos tenemos que quedar ahí porque si no... Si no, ya se nos va el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, profe. De acuerdo, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ahí tienen a la mano estos apuntes de la economía política, introductorios, que les va a servir, pero son apuntes. O sea, como ven, hay que ir completando esos apuntes. Hasta lo deseable sería que les impriman para que puedan apuntar, hacer su elaboración sobre esa plantilla que serían estos apuntes introductorios. Porque como ven, hay bastantes cosas más de lo que está escrito, estrictamente hablando. Ya. Bueno, entonces con eso hemos llegado hasta este punto y nos estaríamos viendo la de noche, pues. Ahora, con César, quédate un rato para ponernos de acuerdo en cómo vamos a funcionar. ¿Está bien? Con los demás ha sido un gusto, muchas gracias y nos veríamos
Yo en 8. Luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Luego, profe. Luego, Profe, profe, gracias. Hasta luego, profe. chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Ya, gracias también. Emily, ¿estás ahí o no estás ahí? Sí, creo que se ha ido. Mandé a mí. No, a Emily, porque asoma también ella. Pero bueno, contigo, a ver. César, lo primero, mi teléfono, apúntate para que tengamos comunicación. Te apuntas y me mandas un mensaje de una vez. Con eso yo también tengo tu teléfono, Ya, diciendo que eres tú, ya, ¿no? profe. Obviamente, diciendo que eres César. Ya, mi teléfono es del 0996 Ya, 078 009. ya. 009. Sí, 0996 Ya, 078 009. Entonces, ya. mándame un Ahorita. mensaje y con eso ya tenemos la vía de comunicación. Me imagino que contigo ya se comunicaron los demás compañeros, ya tienes de hecho el grupo de WhatsApp. Ya, entonces esa parte está resuelta. Ahora la siguiente parte, que es esto de los periódicos. Verás, ah, que te mandan a ti y tú haces o sea, tú les vas calificando con 3 categorías. Los que están bien le pones bien, bien, visto, 10, lo que quiera, o sea, como te acomodes. Los que están más o menos les pones eso, más o menos, 5, o qué sé yo, ya, según la valoración que tú mismo les quieras dar. O sea, si calificas sobre 10 o si calificas bien, más o menos, mal, o nada también puede ser, ¿no es cierto? Ya, Si no te dan, si no te mandan, entonces es nada, o 0, o qué sé yo. Entonces, eso vas haciendo semana a semana. Claro, trata de no dejarle acumular porque después se te puede complicar. Yo te voy a reconocer, evidentemente, ya. es trabajo y todo lo demás, entonces yo sí te voy a reconocer algo en el bimestre. Y entonces, después haces una tabla, ¿no es cierto?, con todos los compañeros y compañeras. Yo te puedo mandar la lista, ahora me acuerdo, cuando ya estés tu estable, ¿no? Porque ahorita todavía están en que pueden reinscribirse o que pueden dejar el curso, bueno, todavía está un poco inestable, creo que en un par de semanas. Entonces, después de eso ya la lista es la definitiva, entonces ahí ya me acuerdo para mandarte la lista. Y, y ya, pues les apuntas en esa lista que hacer un Excel y al final del bimestre me mandas ese Excel con ya el acumulado, ¿no es cierto? O sea, semana a semana fueron entregando y están calificados, valorados con un visto, con un más o menos o con nada, o 10, 5 o 0, algo así. Con lo que te acomode más. Ya, pues eso sería. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Bien, profe. No, no habría problema. No habría ningún problema. Ya. Entonces, creo que no hay nada más, ¿no es cierto? Creía que no. No Ya. sé. Entonces nos estaríamos viendo yo en 8 y a veces la cosa puede, de hecho, va a funcionar así. Entonces, con esto que hemos hablado, ya incluso les puedes mandar un mensaje a los compañeros diciéndoles que te manden a ti los trabajos estos de la, de la, del, ¿cómo es? De los periódicos. Tal vez sería mejor que te manden a un correo o algo así. Porque que te manden en el WhatsApp ha de ser muy pesado. Más bien que te manden un correo y ahí les vas viendo. ¿Está bien?
Sí, a mí me parece mejor eso también. O sea, les voy a poner mi correo para que mejor manden por ahí. Porque Sí, tener sí. en cambio todos los chats por WhatsApp es medio complicadito. Claro, que te manden los trabajos por correo y cualquier inquietud, etcétera, por el WhatsApp. Ah, me olvidé de eso. Siempre es que hay tantos detalles que a veces a uno se le pasa. El, ser- em, los días martes, justamente, yo les tengo planteado, pero eso está en el sílabo, de todas maneras. Pero con todo te digo a ti para que les mandes un mensaje diciendo que los días martes está planteado así inicialmente. Si es que esto se cambia, o sea, no tengo problema en que se cambie. Pero inicialmente está planteado los días martes de 4 a 5, las consultas, o sea, la tutoría, la parte tutorial, las consultas, preguntas que quieran hacer personalmente. Ya. Y el mecanismo de vínculo es el se supone que es el aula virtual o el correo ya, que ustedes tienen en el sílabo, eso sí tienen. Para hacer una cita, o para vernos ese rato, o sea, hacer un chat también puede ser. Bueno, Ya, pero en profe, ya fin, les digo. ese es, digamos, el horario para hacer ¿cómo se llaman? Las tutorías. Eso me olvidé decirles, por favor, también les dices que los martes de 4 a 5 sería. Le puse martes porque, bueno, o sea, había que poner alguna fecha y como esto se diseña previo a las clases, entonces les puse así. Pero, digamos, un día a la semana había que poner. Pero si es que es necesario se puede cambiar, eso no es mayor problema. Además, pero que hagan uso, porque a veces se pone y nunca asoma nadie. Entonces, por eso mismo les digo, me escriben, qué sé yo, y nos ponemos de acuerdo. En todo caso, si es que es necesario aclarar más de esto, en la próxima clase me haces de acuerdo, o bueno, ya me preguntas también. Eso, Ya, por favor, te les pongo en el grupo eso del martes, del horario, martes de 4 a 5, sí, de 4 a 5. ya. Bueno, esta semana no creo que haya muchas inquietudes ni problemas, pero después puede asomar, entonces ahí podría ser. Ya, pues entonces, ha sido un gusto y esperemos que camellemos bien. Nos estaríamos viendo entonces. Chau, chau. Hasta luego, profe. Estaba con el micrófono apagado. Hasta luego. Ajá. Chao.